Invierno de 2023. Un joven conductor llamado Alex quedó atrapado en una trampa de hielo en un tramo de carretera remoto en los Alpes austriacos. Una avalancha de nieve había enterrado su coche tan profundamente que nadie podría haber imaginado que la persona en el interior aún estaba viva. Durante los siguientes 2 meses sobrevivió solo con ketchup de envases de comida rápida y agua derretida, esperando un rescate que tal vez nunca llegaría. Su desaparición condujo a docenas de teorías y preguntas sin respuesta. Y un mensaje misterioso enviado desde su teléfono solo complicó más las investigaciones. El 24 de diciembre de 2023, a las 21:15, ocurrió en la carretera de montaña número 182 en los Alpes austriacos una avalancha masiva. En el momento en que las masas de nieve se precipitaron hacia abajo, el Volkswagen Polo, conducido por Alex P., desapareció bajo la densa capa de nieve. Esta catástrofe natural cubrió un tramo de carretera de casi 200 metros de longitud. Desde ese momento, el joven conductor no volvió a comunicarse, su teléfono ya no se registró en la red, y los servicios de rescate se enfrentaron a la difícil tarea de aclarar si Alex estaba en el coche cuando miles de toneladas de nieve cayeron sobre la carretera, o si había logrado salir de la zona de peligro. Al comienzo de la búsqueda era completamente incierto dónde exactamente se encontraba Alex y si siquiera estaba vivo. No había testigos de la avalancha, y el teléfono del conductor fue localizado por última vez en un punto donde comenzaba la zona sin cobertura móvil. Esto hizo el panorama aún más confuso. Alex podría haberse detenido un minuto antes de la avalancha, podría haber intentado escapar a pie de la trampa, o su coche fue inmediatamente enterrado completamente bajo una espesa capa de nieve, sin posibilidad de rescate. Ya la mañana siguiente llegaron policías e investigadores al lugar del incidente. En el tramo de carretera nevada se veían claramente huellas de neumáticos que se interrumpían aproximadamente 30 metros antes del área de la avalancha. Estos neumáticos pertenecían al coche de Alex. Eran neumáticos de invierno de la marca Michelin X-Ice, montados. Los investigadores también notaron un bidón de plástico vacío para líquido limpiaparabrisas al borde de la carretera. Posiblemente Alex tuvo que detenerse por razones técnicas. ¿Pero cuáles exactamente? No estaba claro. La cobertura móvil no funcionaba en esta área. Este tramo de carretera era conocido desde hacía tiempo como zona sin cobertura, y la última señal del teléfono de Alex fue recibida en la red 5 minutos antes de la tragedia. Después de las 21:10 esa noche, la conexión con su teléfono se cortó completamente y no se restableció. Los padres de Alex, que fueron interrogados en las primeras 24 horas después del incidente, expresaron inmediatamente dudas a los investigadores. Según sus palabras, Alex había tenido recientemente serias dificultades financieras y podría haber intentado escenificar su propia desaparición para evitar problemas. Otras personas cercanas contaron que el joven quería vender su coche, pero el trato se había cancelado por razones desconocidas poco antes de su desaparición. Estos hechos llevaron a la versión de que lo ocurrido no fue casualidad, sino una escenificación consciente de un accidente. Oficialmente, la investigación no descartó tal posibilidad, pero tampoco pudo respaldarla con hechos. La primera contradicción seria surgió ya el día después de la avalancha. La policía recibió un mensaje de un automovilista de Innsbruck llamado Sebastián M. Este hombre afirmaba haber visto a Alex la noche del 24 de diciembre hacia las 11:30 de la noche en un bar local. El testigo juraba que Alex había estado allí. Había estado sentado en un rincón del local y parecía algo preocupado, pero estaba completamente vivo y sano. Los investigadores se apresuraron a verificar esta información, pero las cámaras de vigilancia del bar estaban apagadas esa noche debido a una avería, y fue imposible confirmar las palabras del testigo. La versión de Sebastián no fue refutada inmediatamente y permaneció cuestionada durante mucho tiempo. La mañana del 25 de diciembre, los padres de Alex recibieron un mensaje de texto corto desde su número. Solo 3 palabras: no me busquen. Lo más extraño de este mensaje no era ni siquiera su contenido, sino el lugar de envío: la ciudad de Salzburgo, 200 kilómetros al este del lugar del accidente. Esta información causó verdadera confusión a los investigadores,
ya que no coincidía en absoluto con los datos previos sobre la ubicación de Alex. La última señal de su teléfono había sido registrada la noche del 24 de diciembre en los Alpes, en el tramo de carretera donde después ocurrió la avalancha, y ahora el teléfono aparecía súbitamente en un lugar completamente diferente. Desde ese momento, las investigaciones se desarrollaron en dos direcciones simultáneamente. Primero, había que aclarar quién y por qué había enviado este mensaje. Segundo, era urgente verificar la declaración del testigo de Innsbruck sobre la visita de Alex al bar la noche de su desaparición. Y ninguna de las versiones podía explicar hasta ahora lo más importante. Si Alex estaba vivo y se encontraba en otro lugar, ¿qué había pasado realmente con el coche que fue enterrado por la avalancha? Así comenzó una historia confusa, cuyo final solo se haría claro 2 meses después, cuando todos los detalles de esta extraña y trágica noche fueran completamente revelados. El tercer día después de la avalancha, la atención de los investigadores se dirigió al círculo más cercano de Alex. Se interesaron por Marcus K., un amigo del desaparecido, cuyo estilo de vida, hábitos y acciones causaron ciertas dudas. Era necesario aclarar qué papel podría haber jugado en la misteriosa historia de la desaparición de Alex, especialmente porque Marcus estaba involucrado en una situación extraña con los objetos personales del conductor desaparecido. La mañana del 26 de diciembre, Marcus K. entró en una casa de empeño en Innsbruck, que se encontraba en el Distrito Central. Empeñó un costoso reloj de hombre de una conocida marca suiza, que Alex había recibido como regalo apenas una semana antes, poco antes del incidente. Era un regalo caro, obviamente no un objeto que se presta a un amigo sin una razón válida. Que el reloj ya estuviera en manos de Marcus pocos días después de la desaparición de Alex parecía más que sospechoso. Los investigadores recibieron esta información inmediatamente. A petición de la policía, un empleado de la casa de empeño proporcionó las grabaciones de las cámaras de vigilancia. En el video, Marcus entró en la tienda exactamente a las 10:12 de la mañana. Se comportó absolutamente tranquilo. Llenó los documentos requeridos como de costumbre, recibió el dinero y se fue. En las grabaciones se pueden ver claramente la cara del hombre, su ropa y el reloj mismo. El hecho de la entrega del reloj fue registrado con absoluta precisión. Pero la pregunta principal, ¿cómo exactamente llegó este reloj a Marcus?, permaneció sin respuesta por el momento. Algunas horas después de su visita a la casa de empeño, Marcus fue invitado a una conversación en la comisaría de policía de Innsbruck. A la pregunta directa del investigador sobre de dónde tenía el reloj de Alex, Marcus explicó tranquilamente que se lo había prestado por un tiempo para superar una situación financiera difícil. Afirmó que esto era común en su grupo de amigos. Los amigos a menudo se prestaban cosas y dinero cuando surgían dificultades financieras. Cuando se preguntó a Marcus por qué necesitaba dinero tan urgentemente justo el 26 de diciembre, explicó que tenía que llevar su coche al taller y necesitaba exactamente la suma en efectivo que había recibido por el reloj en la casa de Núñez Empeño. Los investigadores registraron las respuestas de Marcus, pero las recibieron con obvia desconfianza. Ya sabían algo que cuestionaba sus palabras. En la policía surgió la versión de que Marcus podría estar involucrado en la desaparición de Alex. Un posible motivo para el delito era el dinero, más específicamente el seguro del coche. Según la lógica de los investigadores, Marcus podría haber planeado la desaparición de su amigo con la esperanza de ayudarle después a obtener los beneficios del seguro por el coche supuestamente destruido en la avalancha. Tal esquema era posible, especialmente considerando los problemas financieros que habían señalado los familiares de Alex. Pero ya los primeros pasos para verificar esta suposición se toparon con una seria contradicción. Después de que los policías estudiaron las imágenes y videos de las cámaras de vigilancia en el mencionado bar de la ciudad de Innsbruck, del que ya se había hablado, vieron a Marcus en compañía de amigos. Estaba allí la noche del 24 de diciembre, exactamente cuando ocurrió la avalancha en los Alpes. En las grabaciones se ve claramente. Marcus entró al bar a las 20:45 y no salió del local hasta las 23:30, lo que excluyó completamente su participación en la tragedia real.
La coartada de Marcus resultó confirmada y confiable. La versión de que él personalmente podría haber escenificado el accidente con Alex se desplomó inmediatamente, aunque las preguntas sobre el reloj permanecieron sin respuesta. Pero exactamente aquí se mostró la discrepancia más significativa que fue descubierta por la investigación. A pesar de la coartada convincente, los investigadores notaron un detalle importante. En las mismas grabaciones tomadas la noche del 24 de diciembre en el bar, Marcus llevaba jeans y un suéter ligero, pero en su muñeca no se veía ningún reloj esa noche. No apareció ni una sola vez en el video durante las casi 3 horas que Marcus pasó en el local. De esto siguió una conclusión simple pero extremadamente importante. El reloj de Alex no estaba con Marcus antes de la avalancha. Llegó a sus manos de alguna manera después de la desaparición de su amigo. Así, la coartada de Marcus excluyó su participación directa en la desaparición de Alex, pero de ninguna manera dio respuesta a la pregunta de cómo el reloj del hombre desaparecido pudo llegar a manos de quien no debería haberlo poseído. Este enigma puso en duda la sinceridad de las palabras de Marcus e hizo de su persona un factor clave para las siguientes medidas de la policía. La versión del seguro quedó descartada, pero el papel de Marcus en toda esta historia siguió siendo poco claro. Ahora la atención de la policía se dirigió completamente a la familia de Alex. Exactamente allí, entre los parientes más cercanos del conductor desaparecido, la investigación buscaba nuevos detalles que pudieran arrojar luz sobre este enigma. Después de que la versión sobre la participación de Marcus resultara insostenible, los investigadores dedicaron mayor atención al siguiente pariente de Alex. La figura principal se convirtió en su madre, Erika P., una mujer reservada y extremadamente cautelosa en sus declaraciones. En interrogatorios anteriores, sus palabras parecían bastante convincentes, pero ahora, después de verificar el entorno y descubrir nuevos hechos, la confianza en sus declaraciones se tambaleó. La policía descubrió que Alex había tomado un microcrédito a corto plazo por 2.500 euros exactamente una semana antes de su desaparición. Este hecho fue ocultado por la madre del joven ante la investigación. Y aunque la suma en sí no era enorme, las condiciones del crédito eran extremadamente duras. La tasa de interés era del 18% mensual, lo que representaba un serio riesgo financiero para un estudiante. Que este crédito fuera tomado solo unos días antes del viaje planteó nuevas preguntas a los investigadores. ¿Por qué decidió la madre ocultar tales detalles, aunque estaba obligada a informar sobre todas las obligaciones financieras de su hijo? La información sobre el crédito fue obtenida oficialmente por la investigación a solicitud de la oficina de la Organización de Microfinanzas en Innsbruck. El contrato firmado por Alex fue cuidadosamente examinado y añadido a los archivos. Según los documentos, el joven había solicitado el crédito personalmente y tenía todos los documentos requeridos. El dinero fue pagado directamente en efectivo en la oficina de la organización financiera, que se encontraba a 6 kilómetros de la casa de la familia P. Sin embargo, los documentos no daban respuesta sobre exactamente en qué se gastó el dinero. Solo Alex mismo y posiblemente sus parientes más cercanos podrían saberlo. Los investigadores visitaron a Erika P. nuevamente para conocer la verdadera razón de su silencio sobre la transacción financiera de su hijo. La mujer, al enterarse de que la policía había obtenido evidencia documental, no negó lo obvio. Admitió que efectivamente sabía del crédito, pero supuestamente no tenía idea de para qué había gastado su hijo el dinero. A la pregunta directa sobre la razón de su silencio, Erika respondió simple y brevemente. Tenía miedo de que revelar tales detalles pudiera hacer quedar mal a su hijo y manchar su memoria. La respuesta sonaba convincente, pero los investigadores ya estaban acostumbrados a ser escépticos con las palabras de los parientes de Alex. Ocultar hechos importantes en un momento en que cada detalle podría ser significativo parecía sospechoso. La reputación de la madre como testigo quedó en duda. Surgió la versión de que Alex podría haber huido de sus acreedores. Dadas las condiciones del crédito, el joven bien podría haber estado bajo presión financiera considerable de empresas de cobranza y haber elegido una forma radical de escapar de la persecución. Si se asume que la avalancha fue solo un pretexto conveniente,
una puesta en escena cuidadosamente planeada, esta versión parecía bastante realista. La policía comenzó la verificación, pero la versión resultó ser insostenible casi inmediatamente. Los investigadores contactaron a la empresa de cobranza a la que la compañía de microfinanzas había transferido la deuda de Alex y se enteraron de detalles inesperados. Un representante de la agencia confirmó oficialmente que toda la deuda de Alex ya había sido completamente pagada el 22 de diciembre, 2 días antes de su desaparición. Este hecho destruyó la hipótesis de una fuga de los acreedores y privó a la investigación de otra versión conveniente. La noticia del pago de la deuda 2 días antes del incidente cambió drásticamente el panorama de las investigaciones. Si Alex no estaba bajo presión por el crédito, el motivo de su desaparición se volvió más débil y menos lógico. Sin embargo, esto planteó otra pregunta tal vez aún más seria. ¿Quién exactamente y por qué razón había pagado las deudas de Alex? Él mismo difícilmente habría podido hacerlo solo, dadas las dificultades financieras mencionadas anteriormente. Alguien del entorno de Alex obviamente sabía más de lo que le decía a los investigadores. Lo más importante ahora era que la familia, especialmente la madre de Alex, había ocultado conscientemente este hecho a la policía. Este detalle podría ser crucial para la investigación posterior, y aunque la versión de la fuga perdió importancia, los investigadores ahora estaban convencidos de que la familia no era completamente sincera y retenía información que podría arrojar luz sobre el asunto. El siguiente paso de la policía fue buscar evidencia física directamente en la ruta donde había ocurrido la avalancha. Exactamente allí podrían encontrarse las respuestas decisivas que hasta ahora habían estado fuera del campo de visión de la policía. Ahora la investigación necesitaba evidencia concreta y confiable que no dependiera de las declaraciones del entorno. El tiempo de interrogar a los parientes había terminado. Era hora de buscar rastros en el lugar de los hechos. 6 días después de la desaparición de Alex, la investigación finalmente se trasladó de las oficinas y salas de interrogatorio al lugar de la tragedia misma. Con el inicio de un clima relativamente claro, empleados de los servicios de rescate y la policía comenzaron a inspeccionar cuidadosamente el tramo nevado de la carretera número 182, donde una semana antes había ocurrido el fatídico desprendimiento de avalancha. Exactamente aquí se involucró inesperadamente un testigo completamente nuevo, cuya aparición obligó a los investigadores a reconsiderar el curso de la investigación. Lucas Skij, un conductor de un vehículo quitanieves, había llegado por primera vez a ese tramo de carretera ese día para despejar el camino para futuras medidas de búsqueda. Mientras removía gruesas capas de nieve no lejos del límite oficial de la zona de avalancha, notó un pequeño fragmento metálico que brillaba al sol. Era parte de un espejo lateral de un coche. El hallazgo parecía extraño. Este fragmento se encontraba a 150 metros del lugar donde la avalancha, según la versión oficial, había enterrado completamente el coche de Alex. Lucas reportó inmediatamente el hallazgo a los investigadores, ya que entendía que tal elemento podría jugar un papel importante en la investigación. La pericia no tardó en llegar. Los técnicos confirmaron rápidamente que el fragmento encontrado del espejo lateral coincidía perfectamente con el coche de Alex según la marcación VIN. Esto significaba que el hallazgo estaba directamente relacionado con el incidente. Pero también había un detalle extraño al que prestaron atención los expertos criminalísticos. En el fragmento se veían claramente rastros de la cuchilla de una máquina limpiadora. Inicialmente la suposición parecía lógica de que exactamente la técnica de Lucas había desplazado la pieza después de la avalancha y la había llevado a un nuevo lugar. Sin embargo, esta suposición causó serias dudas tanto en el propio Lucas como en los investigadores. Según las palabras del conductor, había llegado con la técnica a la zona por primera vez ese día, y la probabilidad de que hubiera golpeado el fragmento del espejo en pocos minutos de trabajo era prácticamente nula. Los investigadores trataron de verificar la hipótesis de que el coche de Alex podría haber sido cubierto por nieve, no en el momento del desprendimiento de la avalancha, sino después. Pero el examen de la estructura de la nieve en el tramo mostró claramente que todas las capas de nieve se habían formado simultáneamente. La ausencia de capas intermedias hablaba claro. No hubo desprendimientos repetidos de avalancha o movimientos posteriores al colapso original.
Una segunda hipótesis partía de un posible error en la indicación de las coordenadas del lugar del accidente. Los investigadores verificaron los datos del navegador GPS de la máquina quitanieves de Lucas. Los dispositivos mostraron alta precisión. El error no excedía los 5 metros. Se hizo obvio que el fragmento había estado en ese lugar durante mucho tiempo y no había sido desplazado casualmente tan lejos por el propio Lucas. Después de que la investigación encontró una explicación inusual para la situación, asumió temporalmente que el coche no solo había sido cubierto por la avalancha, sino posteriormente movido por un equipo de rescate u otra técnica especializada. Desde la perspectiva de la investigación surgió la posibilidad hipotética de que alguien ya hubiera encontrado el coche antes y lo hubiera transportado de alguna manera. Esto podría indicar el secuestro del coche y del propio Alex. Sin embargo, cuando los investigadores verificaron los registros de todos los servicios de rescate, resultó que hasta ese día ninguno de los servicios oficiales se había acercado al lugar de la tragedia. Todas las medidas estaban documentalmente registradas. La versión del secuestro del coche por técnica se volvió increíble y perdió rápidamente apoyo dentro del grupo de investigación. El punto de inflexión decisivo de la investigación llegó después de que los criminalísticos realizaran un análisis profundo de la formación de hielo en el fragmento de espejo encontrado. El examen de la estructura del hielo reveló un resultado inesperado. La formación del depósito de hielo en la pieza fue fechada exactamente el 24 de diciembre, inmediatamente en la noche, directamente después del desprendimiento de la avalancha. En otras palabras, el fragmento fue desplazado aún en la noche de la tragedia, mucho antes de la aparición de técnica y rescatistas. Este hecho literalmente echó por tierra todas las versiones previas de lo ocurrido. La investigación recibió inesperadamente la confirmación de que el coche de Alex ya había sido desplazado dentro de las masas de nieve cuando la avalancha se desprendió. Esto solo podía significar una cosa: el coche podría haber resbalado hacia abajo bajo la presión de la nieve, y el lugar oficial de búsqueda era inexacto. La ubicación real del coche ahora se desplazaba docenas de metros más hacia abajo bajo las masas de nieve. Después de este hallazgo, la policía tenía suficiente información para precisar claramente la geografía del lugar del accidente. Quedó claro que el coche podría estar 18 metros más abajo en la ladera de lo que se había supuesto originalmente. Pero exactamente aquí comenzó un callejón sin salida burocrático. Cansada de las numerosas pistas falsas y versiones, la policía dudó en comenzar nuevamente acciones de búsqueda a gran escala. La situación comenzó a verse cada vez más confusa, y los funcionarios tendían a cerrar rápidamente el caso como un accidente desafortunado sin delito evidente. Mientras los funcionarios de policía perdían lentamente el interés en la investigación permanecía a un paso de quedarse para siempre sin una respuesta definitiva a la pregunta principal: ¿qué realmente pasó esa noche en la carretera? Número 182. Casi 3 semanas después de la desaparición de Alex, la situación en la investigación cambió fundamentalmente. Las autoridades oficiales comenzaron gradualmente a perder interés en el caso y tendían a cerrar el expediente burocráticamente. En el centro estaba el inspector Thomas G., quien dirigía la investigación, un hombre con un historial de servicio largo e intachable. Pero incluso en un profesional de su calibre aparecieron detalles que cuestionaron su objetividad e imparcialidad. El 10 de enero de 2024 surgió, a través de una investigación periodística, información que los investigadores no habían esperado. Resultó que el inspector Thomas G. tenía intereses financieros personales en la empresa que había otorgado a Alex el microcrédito una semana antes de la tragedia. Esta empresa había saldado las deudas de Alex de manera inesperada y misteriosa, literalmente 2 días antes de su desaparición. La revelación de este hecho obligó a los investigadores a volver al aspecto financiero del caso, pero ahora en un contexto completamente diferente. Los periodistas obtuvieron y publicaron extractos oficiales del registro público de empresas austriacas que confirmaron la conexión del inspector con la organización de microfinanzas. Thomas G. resultó ser propietario de una pequeña parte de las acciones de la empresa. Esto no era suficiente para afirmar una influencia seria en la gestión de la organización, pero el hecho de su interés financiero estaba documentalmente probado
y planteaba numerosas preguntas sobre la imparcialidad del inspector. Otro punto controvertido fueron los documentos bancarios de la empresa. En ellos se registraba una transferencia por valor de 2.500 euros de una persona privada desconocida, que había saldado las deudas de Alex poco antes de su desaparición. Y aunque el pago era anónimo, la fecha y el monto coincidían exactamente con la deuda que Alex había contraído una semana antes de la tragedia. La coincidencia parecía demasiado precisa para ser casual. Confrontado con los hechos incómodos, el inspector Thomas He se vio obligado a dar personalmente declaraciones oficiales ante los medios y sus colegas del Departamento de Investigaciones Internas. Explicó que no veía conflicto de intereses en su trabajo, ya que su participación en la empresa era demasiado pequeña para influir de alguna manera en su actividad o tomar decisiones importantes. El monto de las deudas de Alex había sido, según dijo, tan insignificante en la escala de la actividad empresarial que no podría haber despertado interés personal en él. A la pregunta de por qué la empresa había saldado las deudas del desaparecido tan rápida y misteriosamente, el inspector He respondió breve y secamente: cortesía comercial. Según sus palabras, la empresa a veces daba facilidades a clientes que habían caído en una situación difícil, para no crear un ambiente informativo negativo alrededor de la marca. La respuesta sonaba lógica, pero para muchos esta explicación parecía superficial y no lo suficientemente convincente. Mientras tanto, la prensa y el público ya estaban formulando sus propias hipótesis. En los medios apareció una versión ruidosa y escandalosa, según la cual el inspector G podría haber borrado las huellas, intencionalmente, saldando las deudas de Alex y contribuyendo al cierre oficial de la investigación. Esta versión parecía sensacional y rápidamente ganó popularidad. Teóricamente explicaba por qué la policía decidió tan rápidamente detener la búsqueda y reconocer la desaparición del joven como un acto voluntario, a pesar de las numerosas inconsistencias y extrañezas en el caso. Sin embargo, una verificación interna por parte del Departamento Anticorrupción no encontró evidencia concreta de que el inspector hubiera influido intencionalmente en la investigación. Los periodistas hablaron fuerte de borrar las huellas, pero no había pruebas sólidas contra el inspector. La acusación contra Thomas G. finalmente fue valorada solo como un intento de desacreditar a un empleado experimentado. La situación se aclaró el 15 de enero de 2024. A pesar de las críticas de la prensa y los informes escandalosos de los periodistas, la policía tomó oficialmente la decisión de cerrar el caso. La desaparición de Alex fue clasificada como voluntaria. Desde el punto de vista formal, la decisión parecía legal y completamente justificada por la ausencia de evidencia directa de un delito. Por otro lado, el cierre del caso planteó muchas preguntas entre los familiares y amigos del desaparecido. La familia de Alex quedó sola con sus dudas, temores y esperanzas. Ahora no podían contar con las autoridades oficiales y se vieron obligados a buscar respuestas por sí mismos, sin tener las habilidades profesionales y recursos de la policía. Así, después del cierre oficial del caso, los padres de Alex decidieron iniciar su propia investigación privada para descubrir qué había pasado realmente con su hijo. Ahora, sin el apoyo del Estado y los investigadores, eran los únicos que continuaban buscando la verdad. Había pasado más de un mes desde la desaparición de Alex. La policía ya había cerrado oficialmente el caso. La familia estaba sin apoyo, pero continuaba buscando respuestas por su cuenta. En el centro estaba nuevamente Marcus K., el amigo del desaparecido, cuyo papel en la historia hasta entonces planteaba muchas preguntas. A pesar de su coartada previamente confirmada, Marcus conservaba la última conexión material con Alex. Su costoso reloj, que se había convertido en objeto de numerosos rumores y especulaciones. Ahora que los padres de Alex habían comenzado su propia investigación, finalmente salió a la luz la verdadera razón por la cual el reloj había llegado a manos de Marcus. Los padres descubrieron un historial de chat en el Messenger Signal, fechado el 18 de diciembre, 6 días antes de la desaparición de su hijo. En él, Alex escribió a su amigo Marcus un mensaje simple y comprensible. «Hermano, quédate con el reloj. Lo recogeré después de las fiestas». La geolocalización del mensaje coincidía completamente con el lugar de residencia de Alex, la residencia estudiantil en Innsbruck.
Este hallazgo puso muchas cosas en perspectiva. Resultó que el reloj no había sido regalado ni robado, sino que simplemente servía como garantía temporal para el microcrédito que Alex había tomado una semana antes de la tragedia. El mensaje en Signal no solo confirmó la inocencia de Marcus, sino que también levantó el velo del misterio alrededor de las circunstancias del microcrédito. Los padres estudiaron cuidadosamente el historial del chat y determinaron que Alex necesitaba dinero urgentemente porque su auto tenía un defecto técnico grave. Se trataba de un defecto específico en el eje de transmisión, que necesitaba ser cambiado urgentemente para que el auto pudiera funcionar en absoluto. Para un estudiante sin ingresos fijos, tal suma era inasequible, por lo que Alex tomó el microcrédito y dejó el reloj como garantía temporal con Marcus. Esta versión también fue completamente confirmada por una factura encontrada por los padres de la tienda online austriaca Autoteile.at, donde Alex había pedido la pieza necesaria. Tanto el pedido de la pieza como la fecha de pago fueron documentalmente confirmados y coincidían completamente con la obtención del microcrédito. Así, la pregunta principal de las últimas semanas, ¿por qué Alex necesitaba urgentemente exactamente 2.500 euros?, recibió una respuesta concreta y completamente confirmada. El dinero fue tomado exclusivamente para la reparación urgente del auto. La versión de una fuga por razones financieras ahora parecía absolutamente insostenible. Los padres de Alex mostraron este historial de chat y las facturas a los empleados de una agencia de detectives privados que por su solicitud llevaba a cabo la investigación. A diferencia de la policía, los detectives privados reconocieron inmediatamente la lógica clara y simple en las acciones de Alex. El joven actuó exclusivamente por consideraciones prácticas y no trataba de esconderse o engañar a alguien. Esto refutó completamente las sospechas contra Marcus y aclaró definitivamente la situación con el reloj. La pista financiera, que al principio parecía la más importante y prometedora para la investigación, ahora se disolvió completamente. Todas las sospechas respecto a Marcus y el microcrédito fueron definitivamente descartadas. Los detectives reconocieron claramente que el asunto del crédito era un tema puramente técnico, que no tenía absolutamente nada que ver con la desaparición. Nadie había planeado una fuga o puesta en escena, y toda la situación fue una coincidencia ordinaria de circunstancias trágicas. Marcus K. fue oficialmente eliminado de la lista de sospechosos en el marco de la investigación privada, y la historia con el reloj y el microcrédito encontró su final lógico. A pesar del esclarecimiento de las circunstancias financieras y la confirmación de la inocencia de Marcus, la ubicación física del auto de Alex siguió siendo un misterio. Los padres decidieron contratar a un especialista privado en operaciones de rescate, que era capaz de realizar una búsqueda independiente del auto bajo las masas de nieve. Pero literalmente en la víspera del comienzo de los trabajos planificados, los especialistas se toparon con un problema serio. El peligro de avalanchas en el área de búsqueda había empeorado drásticamente otra vez. Los servicios alpinos publicaron una advertencia sobre el riesgo extremo de nuevas avalanchas. Esto significaba que incluso las búsquedas privadas del auto y del propio Alex ahora eran imposibles. Los detectives y rescatistas tuvieron que posponer todas las medidas activas por al menos otras 2 semanas. A los padres solo les quedaba esperar, mientras veían cómo el tiempo jugaba en su contra. Ahora la familia de Alex estaba nuevamente sola con la incertidumbre, aunque ya tenían un plan de acción claro y claridad sobre hacia dónde moverse a continuación. Su última esperanza estaba en el rescatista privado, tan pronto como los elementos les permitieran continuar la búsqueda. Habían pasado casi 2 meses desde la desaparición de Alex. Las acciones de búsqueda privadas iniciadas por su familia fueron pospuestas debido al peligro continuo de avalanchas. La investigación oficial había sido cerrada hace tiempo y la probabilidad de encontrar respuestas parecía disminuir rápidamente. Pero en febrero de 2024, la historia tomó un giro inesperado. Un testigo completamente inesperado entró en escena, quien al realizar un trabajo rutinario simple descubrió casualmente lo que todos habían pasado por alto, desde la policía hasta los servicios de rescate. El 20 de febrero, el guardabosques Joseph Eich, responsable de la protección de una sección alpina cerca de la carretera número 182,
realizó un sobrevuelo estándar del terreno con un cuadricóptero. Su tarea era verificar el estado del bosque y determinar posibles daños después de la temporada invernal. Durante otro vuelo, Joseph notó un brillo metálico inusual en la pantalla de su tablet. Al principio no le dio importancia especial y pensó que podría ser simplemente basura dejada accidentalmente por turistas. Pero el brillo del metal era demasiado brillante y claro como para que Joseph simplemente lo pasara por alto. Después de que el dron regresó, el guardabosques examinó cuidadosamente las imágenes obtenidas. En una de las tomas, tomada con las coordenadas exactas, se veía claramente un fragmento de un objeto metálico oculto bajo una fina capa de nieve de aproximadamente 30 centímetros de espesor. Los especialistas confirmaron la alta precisión de las coordenadas del dron, cuyo margen de error no superaba los 3 metros. La imagen mostraba un fragmento ligeramente curvado de metal brillante que en su forma se parecía a un espejo lateral de un automóvil. Precisamente esto llevó a Joseph a dirigirse a expertos locales, quienes inmediatamente se interesaron por el hallazgo. La suposición inicial fue bastante cautelosa. El fragmento podría ser perfectamente basura ordinaria o parte de algún equipo accidentalmente dañado. Sin embargo, al examinar detalladamente la foto por parte de expertos técnicos, resultó que la curvatura del fragmento metálico en la imagen coincidía con el radio del espejo lateral de un Volkswagen, exactamente la marca y modelo que conducía Alex. Esto hizo que el hallazgo de Joseph fuera inmediatamente prioritario y máximamente significativo. A pesar de esta conexión obvia, los especialistas privados de la familia de Alex insistieron en una verificación adicional para excluir completamente un error. Joseph fue enviado inmediatamente al lugar con una prueba de campo simple que debía dar una respuesta definitiva. Originalmente, los investigadores sospecharon que la pieza de metal encontrada por el guardabosques podría ser parte de una máquina quitanieves que accidentalmente fue dejada o perdida durante la limpieza de nieve. Era una suposición lógica, considerando el uso frecuente de equipo pesado en esta área. Sin embargo, Joseph decidió verificar esta versión personalmente y llevó un imán fuerte. En el lugar, rápidamente realizó la prueba, sosteniendo el imán contra el fragmento de metal bajo la nieve. La prueba arrojó un resultado claro. El metal no era magnético. Esto significaba que el objeto encontrado estaba hecho de una aleación de aluminio-magnesio, un material usado en la fabricación de partes de automóviles, pero extremadamente raro en equipos pesados de limpieza. Esta verificación simple inmediatamente excluyó la versión del equipo quitanieves, y ahora los especialistas no dudaban de que Joseph había encontrado la primera evidencia real de la ubicación del automóvil de Alex. Después de recibir la confirmación definitiva de que el objeto encontrado realmente pertenecía al auto, Joseph inmediatamente reportó su hallazgo al equipo de rescate de montaña. Las búsquedas privadas de la familia de Alex súbitamente obtuvieron estatus oficial y entraron en una nueva fase. Hasta ahora, todos los intentos de encontrar el auto bajo la nieve habían fallado, pero ahora, gracias al hallazgo completamente accidental de Joseph, la esperanza de resolver este misterio de 2 meses se volvió real nuevamente. Los rescatistas locales, reconociendo la urgencia de la situación, decidieron inmediatamente comenzar los preparativos para una expedición de rescate. Para esto, se necesitaba obtener equipo especial, un equipo de rescatistas experimentados, así como permisos oficiales para realizar la operación bajo riesgo de avalancha. A pesar de los serios riesgos y el peligro continuo de deslizamientos de nieve, la familia de Alex tuvo por primera vez en mucho tiempo una razón concreta para creer que su hijo y su auto podrían ser encontrados. Sin embargo, la búsqueda aún no podía comenzar inmediatamente. Los preparativos estaban pendientes. Los padres de Alex tuvieron que armarse de paciencia nuevamente, pero esta vez la espera era completamente diferente. Ahora sabían que la oportunidad de encontrar respuestas ya no dependía de la burocracia o las casualidades, solo dependía de la profesionalidad de los rescatistas y la suerte. Después de que el guardabosques Joseph encontró evidencia de la ubicación del auto de Alex bajo la capa de nieve, el Centro de Rescate de Montaña comenzó rápidamente a preparar la operación. La dirección de los trabajos fue transferida a Friedrich S., un coordinador experimentado de acciones de rescate de montaña, un hombre meticuloso y sistemático.
A él le correspondía no solo preparar la parte técnica compleja de las excavaciones, sino también aclarar una extraña confusión administrativa que inesperadamente apareció en los archivos del servicio de rescate. Al revisar los archivos antes del inicio de los trabajos de rescate, Friedrich descubrió que la sección de carretera número 182 había sido oficialmente reportada como libre de nieve ya el 26 de diciembre de 2023. Este hecho estaba registrado en un informe oficial que resultó estar firmado por un practicante de la brigada de rescate. El documento afirmaba que la máquina quitanieves había recorrido completamente toda la zona donde ocurrió la avalancha y no había encontrado equipo o heridos. Esto estaba en completa contradicción con los hallazgos reales que se hicieron posteriormente. Friedrich inmediatamente condujo una verificación detallada del libro de servicio de los rescatistas para el 26 de diciembre. Resultó que la firma bajo el documento sobre la limpieza completa del área realmente provenía de un joven practicante. Sin embargo, el tiempo indicado en el diario, las 14 horas, hizo que Friedrich tuviera dudas. Una verificación reveló que la máquina quitanieves ese día no había alcanzado la ubicación real de la desaparición del auto por 42 metros. Esto significaba solo una cosa: el documento había sido firmado por error. El practicante había asumido que la zona estaba completamente limpia, cuando en realidad el auto de Alex permanecía enterrado bajo una gruesa capa de nieve. La pregunta natural era por qué nadie había verificado nuevamente esta sección de carretera tan importante. A esto, los empleados del servicio de rescate respondieron simplemente: ese día había una tormenta severa. El peligro de avalancha era extremo y era peligroso para la brigada permanecer en las montañas. El practicante no tenía suficiente experiencia y se apresuró a registrar el resultado sin haber alcanzado el final de la sección y convencerse personalmente de que el trabajo estaba completamente terminado. El siguiente intento de Friedrich de obtener confirmación adicional fracasó. Normalmente se usaban cámaras montadas directamente en la máquina quitanieves para documentar la limpieza. Sin embargo, resultó que el material grabado ese día se había perdido. La tarjeta de memoria se había dañado debido a las condiciones climáticas adversas. Por lo tanto, era imposible una confirmación visual de la versión del practicante. Inicialmente surgió la sospecha de que el practicante había ocultado conscientemente información para evitar la responsabilidad por el error. Posiblemente sabía que el auto estaba bajo la nieve, pero intencionalmente firmó un protocolo falso. Sin embargo, una verificación de esta versión rápidamente mostró su insostenibilidad. Los registros médicos confirmaron que el practicante había sido hospitalizado inmediatamente después de regresar de la ruta con una lesión en la mano. Los médicos confirmaron que la lesión había ocurrido exactamente durante el trabajo en la máquina quitanieves, lo que excluyó completamente la posibilidad de engaño intencional. Su coartada resultó ser impecable. Así, la versión del encubrimiento consciente fue definitivamente archivada. Friedrich concluyó que se trataba exclusivamente de un error administrativo causado por condiciones climáticas severas y la inexperiencia del empleado. Pero incluso este error no intencional resultó fatal para Alex. A pesar de las dificultades y errores burocráticos, la preparación de la operación de rescate estaba en pleno apogeo. En la tarde del 21 de febrero, el equipo bajo el liderazgo de Friedrich partió hacia el sitio de excavación. En la noche del 22 de febrero, hacia las 2, el transmisor GPS del grupo de rescate registró por primera vez el comienzo real de los trabajos en el lugar del deslizamiento de avalancha. En el centro de rescate de montaña reinaba un silencio tenso, hasta que por radio se escuchó la voz seca de un rescatista. «Tenemos una carrocería, color gris». Esta frase significaba que el auto de Alex había sido finalmente encontrado. Después de casi 2 meses de incertidumbre, contradicciones y pistas falsas, había una confirmación real. El auto había estado todo el tiempo exactamente aquí, bajo la nieve, esperando ser finalmente encontrado. Ahora era definitivamente claro para todos que la desaparición de Alex fue el resultado trágico de una cadena de circunstancias fatales. Un desastre natural, un serio error burocrático y falla humana. No había mala intención o delito,
sino una cadena de coincidencias absurdas que habían llevado a esta situación. El 22 de febrero de 2024 a las 4:15 de la mañana, el grupo de rescate bajo el liderazgo del coordinador Friedrich S. finalmente abrió la carrocería del auto enterrado por la avalancha. Era el mismo Volkswagen Polo gris que pertenecía a Alex. Lo que vieron los rescatistas no encajaba en ninguna de las versiones previamente consideradas. Alex estaba vivo. Su condición era crítica pero estable. Severa deshidratación, hipotermia. El pulso no superaba las 48 pulsaciones por minuto. Se tomó inmediatamente la decisión de evacuación urgente y transporte a una clínica de montaña. Esta fue la resolución de una historia de 2 meses llena de pistas falsas y ambigüedades. Después del rescate de Alex, la imagen de lo que había ocurrido comenzó a formarse en una secuencia clara de hechos que excluía cualquier suposición y especulación. El misterioso SMS supuestamente enviado por Alex el 25 de diciembre desde Salzburgo resultó ser el resultado de un error técnico raro del operador móvil. Resultó que Alex ya había insertado una nueva tarjeta SIM el 17 de diciembre y había enviado un mensaje de prueba a sus padres. No me busquen. En la red del operador ocurrió una falla técnica y el mensaje apareció en el sistema solo una semana después. Un certificado oficial de la empresa A1 Telecom confirmó esta posibilidad. El fragmento del espejo lateral que el guardabosques Joseph encontró a 150 metros de la avalancha fue arrancado por el primer golpe violento de las masas de nieve y arrojado hacia abajo. No hubo intervención externa en el desplazamiento del auto. Esto fue confirmado por expertos forenses. El error en el protocolo de limpieza de nieve del 26 de diciembre resultó ser un accidente fatal. El practicante del servicio de rescate había fallado en localizar la ubicación real del coche por solo 42 metros debido a la fuerte tormenta y se había lesionado, después de lo cual elaboró el informe prematuramente. No había intención de ocultar la ubicación del coche, pura negligencia y fallo humano. El conflicto de intereses del inspector Thomas Shea, que daba la impresión de que se quería cerrar el caso, resultó ser negligencia administrativa causada por la sobrecarga de la autoridad. No estaba involucrado en una conspiración, pero contribuyó indirectamente al retraso de las investigaciones. En este momento, la lucha por la vida de Alex se trasladó a las paredes de la clínica de montaña. Su estado era crítico, pero los médicos trabajaban profesional y fríamente. Sabían que un organismo que había resistido tal carga extrema podía fallar en cualquier momento. Los padres, que habían recibido la noticia del rescate de su hijo, trataban de llegar a la clínica lo más rápido posible para verlo, aunque fuera por unos minutos. Un helicóptero los llevó al hospital en solo 12 minutos, pero incluso este tiempo parecía demasiado largo. Mientras los médicos estabilizaban el estado de Alex, se conocieron los últimos detalles sobre la supervivencia del joven bajo la capa de nieve. Se alimentó de agua de deshielo que se filtraba a través de la nieve en el techo del coche y de paquetes de ketchup de embalajes de comida rápida que había encontrado en la guantera. Estas provisiones mínimas le permitieron resistir exactamente 2 meses. La investigación oficial terminó el 10 de mayo de 2024 con un juicio en Innsbruck. El tribunal estableció la negligencia de las autoridades estatales y ordenó modernizar el sistema de monitoreo de avalanchas para prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro. Nadie fue condenado penalmente, pero la responsabilidad administrativa fue completamente reconocida y establecida legalmente. El caso fue oficialmente cerrado. Todas las circunstancias físicas de la tragedia fueron aclaradas al 100%. La ubicación exacta del coche, las razones del retraso en la búsqueda y los errores burocráticos que llevaron al retraso casi fatal. Sin embargo, bajo el sello del secreto interno quedó un solo hecho: el fenómeno de la resistencia psíquica de Alex. Ni expertos ni médicos pudieron dar una explicación exhaustiva de cómo el joven había logrado no colapsar psíquicamente en completo aislamiento, sin conexión con el mundo exterior, bajo una gruesa capa de nieve. No se presentó una explicación exacta, solo hechos secos y suposiciones. Con esto se completó la investigación. Técnicamente clara, jurídicamente cerrada, pero desde el punto de vista humano nunca completamente entendida.
Esta historia se convirtió en una ilustración de cómo en un evento trágico pueden entrelazarse coincidencias fatales, fallas técnicas, errores humanos y una increíble voluntad de vivir. Cuando las últimas líneas de los protocolos fueron firmadas y las puertas de la sala del tribunal se cerraron, no quedó entre los presentes un sentimiento de alivio o alegría, sino solo una silenciosa reflexión sobre la comprensión de cuán frágil es la frontera entre la casualidad y la inevitabilidad.